Dando continuidad, entonces podemos encontrar algunos elementos que se consideran siempre dentro de un análisis poético. Elementos que forman parte del poema. La métrica, vamos a ver qué son las licencias poéticas, cuáles son los tipos de rima y estrofas, y también considerar los poemas estróficos y no estróficos. Métrica de un poema se ocupa la versificación, es decir, cómo se construyen y combinan los versos de una composición poética. Se refiere a la cantidad de sílabas de los versos. Para ello es necesario manejar, dice, tres conceptos: verso, estrofa y poema. ¿Qué vamos a considerar dentro de la métrica? En pocas palabras, la cantidad de sílabas que contiene el poema o el verso del poema. Entonces, vamos a ver. Tenemos primeramente que identificar que hay estrofas. Bueno, tenemos ya las estrofas. Dentro de la estrofa está el verso. Tenemos el verso. Y ahora, dentro del verso, vamos a ver cuántas sílabas tiene o cuántas sílabas componen a ese verso. Entonces, cuando hacemos este conteo, lo que estamos aplicando es la métrica. Bueno, a partir de la cantidad de sílabas que tengamos en los versos, volvemos a clasificar los tipos de versos. Podemos tener versos de arte mayor cuando la cantidad de sílabas que compone al verso es o son más de 8 sílabas, ¿tá? Es decir, 9 para arriba. Si dentro de este grupo podemos tener ese, 9 sílabos, se llama eneasílabo, 10 sílabas, decasílabos, 11 sílabas, endecasílabos, 12, dodecasílabos, 13, tricecasílabos, 14 alejandrinos. Si tenemos menos de 9 sílabas, los llamamos versos de arte menor, ¿está? Es decir, de 2 sílabas hasta 8 son versos de arte menor. Y entre ellos pueden ser bisílabos de 2 sílabas, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos y octasílabos. Entonces, dependiendo de la cantidad de sílabas que tenga el verso, los dividimos en versos de arte menor hasta 8 sílabas y versos de arte mayor de 9 sílabas en adelante. Licencias poéticas. ¿Qué son las licencias poéticas o licencias métricas? Como cada poema normalmente se caracteriza por una cantidad de sílabas dentro de los versos, muchos escritores optan por igualar esa cantidad de sílabas. Es decir, si los versos de una estrofa son de 8, se procura que todo el poema contenga 8 sílabas en cada verso. Para poder igualar, entonces, se tiene o se permite que el autor utilice lo que se llaman las licencias poéticas. Son como pequeñas reglas que se aplican en el conteo de sílabas. Y eso tenemos nosotros que manejar para también a la hora de aplicar la métrica poder saber exactamente la cantidad de sílabas. Pero yo puedo dividir las sílabas, eso es fácil. Tengo 9, en otro tengo 7, en otro tengo 8. Pero yo cuando voy a decir, no puedo decir, el poema tiene 9 sílabas, 8 sílabas, 7 sílabas, 6 sílabas. No puedo, yo tengo que tratar de que todas sean exactas. Y ahí yo, como el que analiza, voy a aplicar también las licencias poéticas. Una de esas licencias se llama sinalefa. La sinalefa se produce cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal. Es decir, se utiliza para reducir la cantidad de sílabas. Yo puedo reducir de 1 a 2 sílabas incluso uniendo, porque voy separando, pero una sílaba de una palabra que termina en vocal con la otra sílaba de otra palabra que inicie con vocal. Entonces, en vez de tener 2, ahí ya tengo una sola sílaba. Acá tenemos el ejemplo. Crema oleosa. Entonces, A terminó, O empezó. Ahí yo junto y en vez de tener esas 2 sílabas voy a tener una sola sílaba. Otra de las licencias es la diéresis,
¿Qué hace la diéresis? Separa dos vocales que deben ir juntas porque forman dictongo. ¿Qué es el dictongo? La unión de una vocal débil con una fuerte o dos débiles juntas que no vayan tildadas. Entonces, el dictongo lo que hace es que esas dos vocales formen una sola sílaba. Pero yo necesito sumar sílabas. Necesito aumentar la cantidad de sílabas. Entonces, ¿qué hago? Voy a dividir ese dictongo. Y acá nos dice el ejemplo, viuda, la I con la U forma una sola sílaba, viu. Ahí es una sílaba. Pero aplicando la diéresis, entonces, yo voy a tener dos sílabas allí. Es decir, en vez de tener viuda como palabra tiene dos sílabas, va a pasar a tener tres sílabas. Le estoy aumentando aplicando la diéresis. Otra es la sinéresis, que dice caso contrario a la diéresis, donde se juntan dos vocales que deberían ir separadas. Es decir, hay algunas palabras que forman hiato. ¿Qué es el hiato? La separación de vocales. Cuando hay dos vocales fuertes, por ejemplo, se forma el hiato. Y esas vocales deben ir separadas. O una vocal débil tildada más una fuerte, deben ir separadas. Pero si yo voy a aplicar la sinéresis dentro de mi análisis, entonces no voy a separar. ¿Para qué hago esto? Para reducir cantidad de sílabas. Y acá está el ejemplo. Poesía. Entonces, po, tiene que ser separado. ¿Está? Ahí, en vez de tener dos sílabas, tengo una nomás. Porque digo poe. Ahí está la sinéresis. ¿Está? Entonces, teníamos o tenemos un hiato en ese caso, pero yo no voy a respetar ese hiato. Yo no voy a separar mi palabra en el conteo que voy a hacer. Voy a juntarlos aplicando esta licencia. Es un permiso, por eso se llama licencia, un permiso para poder hacer esto. Bueno, entonces la sinéresis lo que hace es reducir la cantidad de sílabas dentro del verso. Y el hiato que no se considera porque prácticamente es lo contrario a la sinalefa. Es decir, no se tiene en cuenta ese conteo de unir vocal final de una palabra con vocal inicial de otra palabra. Solamente eso es lo que hace el hiato. No considera esa regla. Entonces, si ustedes se sienten obligados, no, acá hay una sílaba en el EFA, yo tengo que aplicar, bueno, sepan que también está otra regla que dice que es el hiato, que te dice no es necesario que apliques la sinalefa en este caso. ¿Está? Bueno, otra de las cuestiones que se suele considerar es lo que se llama ley del acento final, que depende mucho de las terminaciones de las palabras de cada verso. Es decir, si la última palabra o si mi verso termina con una palabra aguda, yo directamente, sin necesidad de hacer más nada, solamente fijarme en el tipo de acentuación, directamente le sumo una sílaba. Si mi palabra, la última palabra del verso, termina en esdrújula, yo directamente le resto una sílaba. Y si la palabra termina en llana, entonces no hago nada. Se mantiene, ni resto ni sumo, entonces en ese caso. Entonces vuelvo a repetir. Estas licencias se aplican justamente para poder obtener la métrica, para poder saber cuántas sílabas exactamente tiene cada verso dentro del poema. Porque yo voy a hacer la separación de sílabas, esa es la primera parte, es fácil, pero no siempre coinciden las cantidades de sílabas en cada verso. Y para que coincidan, entonces yo puedo ir aplicando estas licencias. Otro de los elementos dentro del poema que se consideran también es lo que se llama rima. Y es la rima, dice, identidad de sonidos vocálicos y consonánticos, o muchas veces solamente pueden ser coincidencias vocálicas, a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. Es decir, si me coinciden las terminaciones de un verso con otro, yo ahí tengo rima. Puede coincidir en sílabas y puede coincidir solamente en vocales.
Cuando coincide la terminación, coincide a partir de la acentuación. Si coincide en sílaba, la rima es perfecta o consonante. Si solamente coincide en vocal, entonces mi rima va a ser imperfecta. Y también se pueden dar lo que llamamos versos libres y después vamos a ampliar la cuestión de los versos libres, en el caso de que no existan rimas. Bueno, entonces la rima asonante, rima imperfecta, coincide solamente en la vocal, no coincide en la sílaba completa, solamente en la vocal acentuada. ¿Está? Y acá tenemos el ejemplo. Solitaria, después dice alguna, olvido, tumba. Entonces, en este caso sería la A, la U, las que podrían coincidir, no la sílaba completa. Entonces, ¿hay rima? Sí hay rima porque coinciden, pero solamente coinciden vocales. Por tanto, es rima imperfecta. La rima perfecta, entonces, debe coincidir la sílaba completa. Y acá vamos a ver un ejemplo. Enero, ahí está, ero, ponía, ia, y ahí vamos a ver otra vez. Cabrero, ero. Fíjense, la terminación, la sílaba completa. Ero, ero. Entonces ahí coincide. Ia, ponía, fría. Ia también. Entonces, ¿dónde coinciden? Coinciden en la sílaba. No solamente en las vocales, sino en la sílaba. A eso llamamos rima perfecta o rima consonante. Y también dice, si los versos no poseen rima, se dividen en, pueden ser versos sueltos, no poseen rima dentro de un conjunto de versos que sí poseen rima. Es decir, muchas veces encontramos poemas donde algunos tienen rima. Acá coincide, este tiene rima, pero justo aparecen también algunos que no tienen rima y no sabemos en qué grupo meter, no sabemos si son perfectas, si son imperfectas o qué. Entonces, se explica. El poema contiene versos consonantes o rima consonante y a la vez algunos versos sueltos. Se puede explicar. Está lo que se llama verso blanco. Dice, sí poseen medida, pero no rima. Es decir, contiene la misma cantidad de sílabas y todo lo demás, pero ningún tipo de rima dentro del poema. Y versos libres, dice, no se adjuntan a ningún tipo de medida o rima. Ahí no importa la cantidad de sílabas, ahí no importa la cantidad de, el tipo de rima, si es perfecta, si es imperfecta. Directamente se llaman versos libres. Entonces, el primer caso, verso suelto, sí hay rimas dentro del poema y algunos que otros versos nomás no tienen rima. Entonces, si dentro del poema hay rima y algunos no lo tienen, se llama verso suelto. Si dentro del poema coinciden la cantidad de sílabas y demás, pero no hay rima, se llama verso blanco nada más. Pero si no tienen ni la misma cantidad de sílabas, ni siquiera coinciden, no tienen rima tampoco, entonces se llaman versos libres, para tener en cuenta. Y vamos ahora a la parte de los tipos de estrofa. Podemos tener poemas estróficos que sí se agrupan en cantidades X de versos y también poemas no estróficos, porque muchas veces encontramos poemas donde aparecen como una lista de versos, así, podríamos decir incluso que tiene una sola estrofa. ¿Por qué? Porque no se dividen. Entonces a eso llamamos poemas no estróficos. Y acá les presento este cuadro. Yo sé que va a costar que entendamos esto y más todavía que recordemos todo, pero para que vayan entendiendo nomás que también tenemos clasificaciones. A mí mismo también me cuesta mucho recordar esto. Si tenemos agrupaciones dentro del poema, se agrupan de dos en dos.
Entonces se le llama pareado. Y fíjense lo que está ahí al lado donde dice AA con mayúscula, AA con minúscula, A mayúscula, A minúscula. ¿Qué quiere decir ese AA? Esos son los tipos de versos y también los tipos de rima. Cuando los versos son de arte mayor, es decir, 9 en adelante, para poder ver la cuestión de la rima, se usa la letra, por ejemplo, A mayúscula, si coincide el primer verso, y el tercero es A también, entonces A mayúscula, cuando son de arte mayor. Si son de arte menor, se usa la minúscula, ¿está? Por eso es que tenemos así. Y la AA quiere decir que hay coincidencias dentro del poema. Pero el tipo de rima pueden ser perfectas o pueden ser imperfectas. Ahí nos dice tipo de rima, asonante, consonante. Pueden ser ambas. El otro, si tiene 3 versos por estrofa, se pueden llamar tercetos. Si tienen 4 versos, y acá nos vamos a centrar un poco porque nuestro poema es de 4 versos. Solamente que después la agrupo otra vez en 8 alumnos, ¿verdad? Pueden ser cuarteto. Fíjense que tiene que ser de arte mayor para que sea cuarteto. Y tiene que ser rima consonante. Se puede llamar redondilla, 4 versos también, pero son de arte menor y rima consonante. Serventecio. En ese caso, la rima, lo que se va a considerar es dónde está la rima. En el anterior, en el cuarteto, eran de arte mayor, pero la rima estaba entre la primera y la cuarta, el cuarto verso, y entre la segunda, entre el segundo y el tercer verso, en el cuarteto. En el serventecio, es de arte mayor también, pero está primer verso con tercero y segundo verso con cuarto. Entonces, lo único que se considera es dónde está ubicado la rima en sí. La cuarteta, que es lo que nosotros hoy estuvimos viendo, coinciden y son de arte menor, porque nuestro poema es octasílabo. Entonces, coincide primer verso con el tercero y el segundo verso con el cuarto. ¿Qué tipo de rima tiene que ser? Dice rima consonante. Con este detalle ustedes ya tienen esa parte del ejercicio que está en el libro. Entonces, rima perfecta coincide primer verso con el tercero, segundo verso con el cuarto. Y tipo de verso va a ser de arte menor porque es octasílabo. El poema que estábamos viendo recién. Bueno, después tenemos la copla o cuarteto, también dice, que la primera y la tercera no tienen rima, pero sí la segunda y la cuarta. También son de arte mayor, rima perfecta, asonante, perdón, imperfecto. Y dice cuaderna vía que son solamente, son versos de 14 sílabas alejandrinos, pero obviamente de arte mayor y son consonantes. Podemos tener después el quinteto, podemos tener la lira. En la lira se considera otra vez dónde está la rima. Podemos tener coplas, octava, décima. El soneto. Ahí me quedé otra vez porque el soneto es lo que también se suele utilizar mucho. Tenemos dentro del soneto, dice, 2 cuartetos. Y después tenemos 2 tercetos. Eso no se olviden cuando hay soneto de por medio. 2 cuartetos, 2 tercetos. Y verso dice 11 sílabas suelen tener. Después está la tirada, el romance, que es otro de los que también se suelen usar mucho, donde algunos no tienen rima y otras coinciden entre sí las rimas. Hay poemas que a veces no entendemos, entonces son romances. Son cantidades de versos indefinidos, indeterminados. ¿Por qué? Porque algunos tienen 2, otros tienen 3, otros tienen 6, otros tienen 8. No coinciden y
dentro del poema, algunos tienen rima y otros no tienen rima. Entonces, a eso llamamos romance, que también solemos tener mucho. Hoy día se utiliza mucho el romance a la hora de escribir. Y está la silva. Vuelvo a insistir, yo sé que esto cuesta, no vamos a recordar todo, pero algo por lo menos eh, deben tener en cuenta. Bueno, esta entonces con respecto a las explicaciones de métrica